Muy buenas tardes, mi nombre es Melissa González, yo soy bioquímica y les doy formalmente la bienvenida al curso sobre inmunoensayos. En esta oportunidad yo soy quien va a acompañarlos a lo largo del recorrido de este curso que durará aproximadamente 2 horas, en donde vamos a tratar distintos temas. Desde los principios fundamentales sobre los cuales se basan los inmunoensayos, así como también las aplicaciones de cada uno de ellos en la práctica diaria. Espero que le saquen el máximo provecho a este curso y bueno, estoy a su disposición ante cualquier duda o consulta que quieran hacer. Empecemos. Bien, para dar inicio y organizar los temas que vamos a tratar en este curso, les muestro esta primera diapositiva en donde podemos ver los módulos que vamos a desarrollar. Primero, una breve introducción a los inmunoensayos en donde vamos a tratar conceptos importantes para entender los inmunoensayos, que seguramente varios de estos conceptos los trataron en alguna materia. Luego, en el módulo 2, vamos a tratar el formato de los inmunoensayos, o sea, la forma en que vienen los inmunoensayos. En el módulo 3, los inmunoensayos basados en la interacción primaria antígeno-anticuerpo. En el módulo 4, los inmunoensayos basados en la interacción secundaria antígeno-anticuerpo. En el módulo 5, algunas de las aplicaciones de los inmunoensayos en términos generales, tanto los basados en la interacción primaria como los basados en la interacción secundaria. Y en el último módulo, a modo de práctica, vamos a tratar un caso clínico. Bien, entonces empezamos con el módulo Introducción a los inmunoensayos y como les decía, en este módulo vamos a tratar conceptos que son importantes para entender los inmunoensayos y que posiblemente sean conceptos que ya han visto anteriormente en otras materias, pero bueno, es importante recordarlos, refrescarlos. Lo primero que vamos a definir son los anticuerpos. Los anticuerpos son también conocidos como inmunoglobulinas y son proteínas producidas por nuestro sistema inmunológico en respuesta a la presencia de sustancias extrañas o agentes patógenos para nuestro organismo. Estos anticuerpos son producidos principalmente por los linfocitos B y tienen la función específica de reconocer y unirse a los antígenos, ya sea para neutralizarlos o para marcarlos para su posterior destrucción por parte de otros componentes del sistema inmunológico. En cuanto a su estructura, el anticuerpo tiene 4 cadenas, 2 pesadas iguales, que son las que están en color verde, y 2 livianas iguales, que son las que están marcadas con color amarillo. Ambas están unidas por puentes disulfuro y como el anticuerpo tiene una región Fab y una región C, se convierte en una molécula bifuncional. En la región Fab es la región de unión al antígeno, en donde se encuentra el parátope, y la región FC es la fracción cristalizable o de unión al complemento. En el organismo existen distintos tipos de inmunoglobulinas. Tenemos la inmunoglobulina M, que es un pentámero, la inmunoglobulina A, que es un dímero, y la inmunoglobulina D, E y G, que son monómeros. La inmunoglobulina M es el primer anticuerpo que se produce durante la respuesta inmune primaria y tiene una alta capacidad para producir aglutinación y activación del complemento. Por eso la convierte en una inmunoglobulina eficaz para poder eliminar al patógeno. La inmunoglobulina A se encuentra principalmente en las secreciones mucosas, como por ejemplo en la saliva, las lágrimas y en la leche materna. Por eso juega un papel muy importante en la inmunidad de las mucosas y en la protección contra patógenos que ingresan al cuerpo por cualquiera de estas vías, por los ojos, por la saliva, etc. La inmunoglobulina E, por otra parte, está asociada principalmente con las respuestas alérgicas y con las reacciones de hipersensibilidad. Esta inmunoglobulina se une a receptores de células como por ejemplo los mastocitos o los basófilos y desencadenan la liberación de mediadores inflamatorios en respuesta a alergenos. Luego tenemos la inmunoglobulina D, que su función no está completamente definida, comprendida,
pero se cree que desempeña un papel muy importante en la activación de linfocitos B y justamente en la respuesta inmune frente a antígenos que son desconocidos. Y por otra parte tenemos la inmunoglobulina G, que es la clase más común de los anticuerpos que tenemos en circulación y en los tejidos, y está involucrada en la respuesta inmune adaptativa, porque constituyen los anticuerpos de memoria. Por eso desempeñan varios roles importantes en la protección contra patógenos y en la regulación de la respuesta inmune. En general, en los inmunoensayos, cuando determinamos anticuerpos en suero, podemos buscar anticuerpos tipo IgG o IgM, aunque hay algunos ensayos que son específicos para IgE o IgA. Ahora que definimos anticuerpos, podemos definir su contraparte, que son los antígenos. Los antígenos son sustancias que tienen la capacidad de desencadenar una respuesta inmunológica en el cuerpo y estas sustancias pueden ser de cualquier naturaleza. Pueden ser proteicas, pueden ser carbohidratos, pueden ser lípidos o cualquier otra molécula reconocida como extraña por el sistema inmunológico. En los antígenos, la parte que contacta con el sitio de unión antigénica del anticuerpo o del receptor de las células se denomina epítope. Otro concepto a tener en claro es la definición, el concepto de analito. El analito es todo lo que se mide en una prueba de laboratorio. Y en el caso de los inmunoensayos, los analitos pueden ser tanto anticuerpos como antígenos. Van a ver que hay inmunoensayos en donde buscamos antígenos e inmunoensayos en donde buscamos anticuerpos. Y hablando justamente de inmunoensayos, podemos definir a los inmunoensayos como un conjunto de técnicas que permiten el estudio cualitativo y o cuantitativo de antígenos o anticuerpos gracias a la especificidad de la unión antígeno-anticuerpo. Bien, teniendo en cuenta que la interacción entre un antígeno y un anticuerpo in vitro es utilizado con fines de diagnóstico porque es justamente la base de los inmunoensayos, es interesante describir o tener en cuenta las características que gobiernan esa interacción. En primer lugar, hay que tener en cuenta que es una interacción de tipo reversible en la que están involucrados tanto la región variable Fab del anticuerpo y el determinante antigénico o epítope del antígeno. Además, esta unión se da a través de enlaces no covalentes, es decir, que está mediada por fuerzas electrostáticas de Van der Waals, fuerzas iónicas, hidrófobas o mediante enlaces puente-hidrógeno. También es interesante destacar que en la interacción in vitro de un antígeno con su correspondiente anticuerpo se distinguen dos etapas. Una interacción primaria, que es no visible, y una interacción secundaria, que le sigue a la anterior y que se caracteriza por ser un fenómeno visible al ojo humano. Pero una de las características más importantes de esta interacción es la especificidad de la misma. Bien, y acá vienen dos conceptos muy importantes y que es importante encontrar la diferencia entre ambos, porque a veces lo usan como si fueran sinónimos y en realidad no son sinónimos. La afinidad es la fuerza de unión entre un único parátope y un único epítope, mientras que la avidez es la fuerza de unión entre un antígeno con múltiples determinantes antigénicos y su correspondiente anticuerpo multivalente. Es decir, la avidez da idea de la cantidad de lugares en donde se conectan tanto antígeno y anticuerpo, es como si fuera la suma de las afinidades. Eso es importante diferenciarlo, afinidad de avidez. Bien, entonces, para repasar un poquito la parte más importante, porque después vienen inmunoensayos basados en interacción primaria e interacción secundaria, decimos que la interacción primaria era la parte no visualizable, es la mera unión entre el antígeno y su correspondiente anticuerpo. Esta interacción primaria depende básicamente de la complementariedad entre el antígeno y el anticuerpo,
Y algunos de los inmunoensayos que están basados en la interacción primaria, que después vamos a ir viendo uno por uno, son, por ejemplo, los enzimo inmunoanálisis, en donde tenemos los ELISAs, los radioinmunoanálisis, como el radioinmunoensayo o los ensayos inmunoradiométricos, y los ensayos de inmunofluorescencia, quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia, entre otros. Y en lo que respecta a la interacción secundaria, dijimos que era la interacción que le sigue a la interacción primaria, en donde los complejos que se formaron se van agregando y dan distintos fenómenos visibles, como por ejemplo las reacciones de precipitación, reacciones de aglutinación o floculación. Estos fenómenos visibles dependen bastante de la naturaleza del antígeno y también del entorno, es decir, de la temperatura, de la agitación, de la concentración de electrolitos, entre otros. Pero no se preocupen porque vamos a ir viéndolos más adelante. En este módulo vamos a ver formatos de inmunoensayos homogéneos y heterogéneos y formato de inmunoensayos competitivos y no competitivos. Bien, en lo que respecta al formato de los inmunoensayos homogéneos y heterogéneos, las técnicas de inmunoensayos que requieren la separación del complejo antígeno-anticuerpo se los conoce como inmunoensayos heterogéneos. Es decir, estos inmunoensayos heterogéneos son aquellos que requieren un paso de lavado para separar el complejo antígeno-anticuerpo del resto de los reactivos o muestra que no reaccionó. En su contraparte, las técnicas que no requieren la separación de ese complejo antígeno-anticuerpo del resto de los reactivos o muestra se denominan ensayos homogéneos, es decir, los homogéneos son los que no requieren el paso de lavado. Por lo general, las técnicas homogéneas se aplicaron a la medición de analitos pequeños, como por ejemplo drogas de abusos o terapéuticas. Estas técnicas homogéneas, como no requieren la separación de ese complejo antígeno-anticuerpo, son generalmente más fáciles y más rápidas de realizar que las técnicas heterogéneas. Bien, entonces, en lo que respecta a los inmunoensayos competitivos y no competitivos, vamos a describir primero el formato competitivo. En este tipo de ensayos, el hecho de que se mida menos señal, o sea, menos marca en el ensayo, significa que hay más antígeno presente en la muestra, o sea, más antígeno sin marcar. Es por eso que se dice que la concentración de antígeno presente en la muestra se relaciona de manera inversamente proporcional a la señal obtenida. Este tipo de formatos competitivos admiten dos diseños, uno que se da en un solo paso y el diseño que se da en dos pasos. En el formato competitivo de un solo paso, tanto el reactivo del antígeno marcado como el antígeno de la muestra sin marcar compiten por una cantidad limitada de anticuerpos. Entonces, cuanto más antígeno presente haya en la muestra, más desplazado va a estar el antígeno marcado proveniente del reactivo y por eso la señal va a ser más baja. Por otro lado, tenemos el diseño o formato competitivo de dos pasos. En este caso, lo que ocurre es que se pone el anticuerpo proveniente del reactivo en exceso comparado con la concentración del antígeno. En un primer paso, se incuba el anticuerpo proveniente del reactivo con la muestra que tiene los antígenos de interés y en un segundo paso se agrega un antígeno marcado. Si hay suficiente cantidad de antígeno presente en la muestra sin marcar, no va a haber tanta cantidad de anticuerpos disponibles para el antígeno marcado y por eso la señal va a ser baja. O sea, en este caso, porque es competitivo, también la relación entre la concentración de antígeno presente en la muestra y la señal va a ser inversamente proporcional. Pero en este caso, los ensayos competitivos de dos pasos proporcionan una sensibilidad mejorada cuando se los compara con los formatos de un solo paso.
Bien, por otra parte tenemos el formato de inmunoensayos no competitivos. Este tipo de inmunoensayos, debido al alto nivel de sensibilidad y especificidad, se aplican para la medición de analitos críticos, como por ejemplo marcadores cardíacos o de enfermedades infecciosas como la hepatitis. En los ensayos no competitivos, a diferencia de lo que ocurre en los competitivos, en este caso la medición de la señal es directamente proporcional a la concentración del antígeno presente en la muestra. Es decir, que cuanto mayor sea la cantidad de antígeno presente, más anticuerpos marcados o complejos antígeno-anticuerpo marcados va a haber y la señal va a ser mayor. Este tipo de formatos no competitivos también admiten técnicas de 1 o 2 pasos, como en el caso de los competitivos. Sin embargo, el ensayo de 2 pasos lo que tiene es que emplea etapas de lavado en donde se aísla el complejo antígeno-anticuerpo para quitar el exceso de reactivo el reactivo marcado que no se unió, y de esa manera se elimina la interferencia. Este tipo de ensayos no competitivos de 2 pasos ofrece justamente por esto mayor especificidad y sensibilidad. Bueno, ahora vamos a empezar con el desarrollo del módulo número 3, en donde vamos a desarrollar los distintos ensayos inmunológicos que se basan en la interacción primaria. Teniendo en cuenta que la interacción primaria se rige por leyes físico-químicas y que no resulta visible al ojo humano, se desarrollaron metodologías para visualizarlas. En estos ensayos, antígenos o anticuerpos se unen covalentemente a distintos marcadores para poner de manifiesto la unión antígeno-anticuerpo. Antes de empezar a describir uno por uno los inmunoensayos que se basan en la interacción primaria, vamos a definir primero qué son los marcadores. Nosotros habíamos dicho que la interacción primaria entre un antígeno y un anticuerpo era no visible al ojo humano. Entonces, para ponerla de manifiesto, necesitábamos unir una molécula a un antígeno o un anticuerpo, y esa molécula es justamente el marcador. Si ese marcador es un radioisótopo, los inmunoensayos que se desprenden son los radioinmunoensayos o radioinmunoanálisis. Si se trata de un fluorocromo, la técnica que se desprende es técnicas basadas en inmunofluorescencia. Y si se trata de enzimas, las técnicas derivadas son las enzimoinmunoanálisis. Entonces, estos marcadores tienen la característica que son moléculas indicadoras que se conjugan a una cantidad constante de antígeno o anticuerpo y permiten evidenciar ese grado de unión entre antígeno y anticuerpo mediante una señal cuantificable. ¿Cuáles son las características que tienen que reunir el marcador? Primero, tiene que ser fácil de medir, tiene que tener elevada sensibilidad, y uno de los más importantes es que no tiene que afectar las características de afinidad entre el antígeno y el anticuerpo, justamente para no alterar el grado de interacción entre el antígeno y el anticuerpo. Y bueno, para que vean lo importante que es el marcador en estos inmunoensayos basados en la interacción primaria, justamente el tipo de marcador define la sensibilidad del inmunoensayo. Bueno, el primer grupo de inmunoensayos basados en la interacción primaria que vamos a ver son los enzimoinmunoanálisis. Y este cuadrito van a ver que vamos a ir retomándolo cada tanto, cada vez que cambiemos de grupo de inmunoensayos basados en interacción primaria. Solamente para poder ubicarnos en qué parte del temario estamos, ¿sí? Dentro de los enzimoinmunoanálisis tenemos el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas, comúnmente conocido como ELISA. Los ELISA son pruebas versátiles y ampliamente utilizadas para detectar y cuantificar anticuerpos y antígenos en diversas muestras biológicas. Son técnicas relativamente simples y sensibles que requieren pequeñas cantidades de reactivos. ¿En qué se basa el principio de ELISA? Se basa en el uso de una enzima como marcador
que actúa sobre un sustrato específico y produce una señal detectable, que es generalmente un cambio de color. Y esta señal indica la presencia de una cierta cantidad de anticuerpo o antígeno diana. Existen distintos formatos de ELISA. Tenemos el ELISA directo, ELISA indirecto, ELISA sándwich y ELISA competitivo. Y las ventajas principales de los ELISA son que no requieren equipo muy costoso para poder implementarlos en el laboratorio. Los reactivos que se utilizan son de vida media relativamente larga, son bastante estables y sobre todo que no utilizan radioisótopos que contaminan el medio ambiente. Bueno, el primer formato de ELISA que vamos a ver es el ELISA directo para la detección de antígenos. En este formato los antígenos se inmovilizan en el pocillo de una microplaca y a cada pocillo se le agrega un anticuerpo que es específico para ese antígeno en particular y que a su vez está conjugado con una enzima. Si el antígeno estuviera presente, entonces el anticuerpo se une. Luego viene una etapa de lavado en donde se eliminan todos los anticuerpos que no se unieron y se agrega un sustrato incoloro, que es un cromógeno, sobre el cual va a actuar la enzima que está conjugada al anticuerpo. Entonces, cuando la enzima actúa sobre este sustrato, se genera un producto final coloreado y es la señal que medimos. ¿Cuáles son las ventajas de este formato de ELISA? Bien, que son poco reactivos y que es relativamente rápido. Sin embargo, las desventajas son que tiene ruido de fondo, la sensibilidad es reducida y la flexibilidad del método es bastante reducida porque nosotros para detectar un antígeno en particular necesitamos un anticuerpo específico para ese antígeno. Entonces, si tenemos batería de antígenos para investigar, necesitamos batería de anticuerpos para poder detectar esos antígenos. Otro de los formatos que admite el ensayo ELISA es el ELISA indirecto para la detección de anticuerpos. En este caso, cuantificamos anticuerpos específicos que están dirigidos contra un antígeno en particular. El ELISA indirecto para la detección de anticuerpos comienza con la unión del antígeno al fondo de un pocillo de microplaca. Luego se bloquean los sitios en donde no se unió antígeno en la placa y luego se agrega el suero del paciente donde deberían estar los anticuerpos que a nosotros nos interesa medir. A estos anticuerpos provenientes del paciente les llamamos en este ensayo anticuerpo primario y es el que se va a unir al antígeno que está pegado al pocillo de la microplaca. Luego de esto se hace un lavado para eliminar cualquier anticuerpo que no se haya unido y se agrega un anticuerpo secundario que tiene conjugada una enzima. Este anticuerpo secundario se dirige contra el anticuerpo primario, por lo general es una inmunoglobulina antihumana, o sea, un anticuerpo anti-inmunoglobulina humana. Entonces, este anticuerpo secundario nos va a permitir cuantificar la cantidad de anticuerpos específicos de antígeno que están presentes en el suero del paciente, teniendo en cuenta el color que se produce en la reacción de la enzima con su sustrato. ¿Cuáles son las ventajas que tiene este ELISA? Es bastante sensible y sobre todo es más flexible porque nosotros tenemos que jugar simplemente con el complejo antígeno-anticuerpo de nuestro paciente y luego se usa siempre el mismo anticuerpo antiinmunoglobulina humana. Esto es lo que también lo convierte en un ensayo más económico, pero bueno, tiene la desventaja de que es un poco más largo que el ELISA directo y que podría tener mayor ruido de fondo por la cantidad de pasos que tiene. Otro de los formatos de ELISA que vamos a ver es el ELISA sándwich directo para la detección de antígenos. En un ELISA sándwich el objetivo es usar anticuerpos para cuantificar con precisión el antígeno específico presente en una solución. El primer paso en el ELISA sándwich es agregar un anticuerpo primario
a todos los pocillos de una placa, de una microplaca. En este caso, el anticuerpo primario es el primero que va en la microplaca. Este anticuerpo por lo general se adhiere al plástico de la microplaca por medio de interacciones hidrofóbicas. Luego se hace un lavado para eliminar a los anticuerpos primarios que no se unieron al plástico y se agrega una proteína bloqueante, que puede ser albúmina o alguna proteína láctea, como la caseína, para unirse a los sitios de unión inespecíficos que quedaron en el pocillo. Luego se agrega la muestra problema, que es donde se espera que esté el antígeno que nos interesa. Y si hubiera antígeno, nuestro anticuerpo primario que se encuentra pegado en el fondo del pocillo va a capturar ese antígeno por medio de la interacción antígeno-anticuerpo. Luego se hace un lavado y se agrega un anticuerpo secundario. Este anticuerpo secundario es el que está conjugado a una enzima y que va a generar el producto final coloreado cuando le agreguemos el sustrato. En este caso, la intensidad de color de la muestra va a estar dada por justamente el producto final y lo vamos a medir con el espectrofotómetro. La cantidad de color medida va a ser directamente proporcional a la cantidad de antígeno presente en la muestra. Si ustedes ven en la imagen, literalmente el antígeno queda entre los dos anticuerpos y forma un sándwich. ¿Cuáles son las ventajas de este formato? La alta sensibilidad, alta especificidad y sobre todo alta flexibilidad. Y las principales desventajas, primero y principal, la reacción cruzada entre los anticuerpos, porque hay dos anticuerpos en juego, y otro que, bueno, es más largo que el ELISA directo y el ELISA indirecto. Bueno, y la última técnica de ELISA que vamos a ver, el último formato, es el ELISA competitivo, en este caso para la detección de antígenos. Esta técnica de ELISA es una de las variantes más complejas de los ensayos de ELISA, porque utiliza un antígeno de referencia marcado que va a competir con el antígeno presente en la muestra para unirse a un anticuerpo primario. Es por eso que a veces este ELISA lo pueden encontrar también con el nombre de ELISA de inhibición. En un primer paso, como ven en la figura, tenemos los anticuerpos unidos, anclados en el pocillo de la microplaca, y sobre estos vamos a agregar el antígeno conjugado con la enzima y el antígeno presente en nuestra muestra. Ambos antígenos van a competir por unirse al anticuerpo después de que se incuban en un tiempo prudencial, que depende del tipo de reactivo que estén utilizando. Luego de pasado un tiempo, lo que se hace es eliminar todo el antígeno que no se haya unido y se hacen una serie de lavados. Estos lavados tienen la finalidad de eliminar todos los antígenos que no hayan formado complejo con el anticuerpo que estaban en el pocillo de la microplaca. Luego del ciclo de lavados, lo que se hace es agregar el sustrato de la enzima, que justamente cuando la enzima reacciona sobre este sustrato va a generar la señal que nosotros medimos. En este caso, como es un formato competitivo, entonces la señal que nosotros midamos está relacionada de manera inversamente proporcional a la concentración de nuestro analito. Es por eso que estos ensayos se utilizan para determinar analitos que están en muy pequeña concentración en las muestras biológicas, porque una señal muy alta nos puede permitir medir inclusive cantidades muy pequeñitas de analito. Acá en esta diapositiva van a ver que hay un código QR que van a poder escanear para poder observar cómo se hace el paso a paso en el laboratorio para la determinación de tiroxina T4 en muestras biológicas, que es justamente uno de los ensayos que se lleva a cabo por medio de ELISA competitivo. Bien, hasta ahora describimos los enzimo-inmunoanálisis, puntualmente los ELISA. Ahora vamos a empezar a desarrollar los radioinmunoanálisis o radioinmunoensayos,
que utilizan como marcador un isótopo radiactivo. Dentro de los radioinmunoensayos tenemos las técnicas de radioinmunoanálisis, conocidas también como RIA. Estas son técnicas altamente sensibles y se utilizan mucho para la cuantificación de hormonas y fármacos. El principio de RIA se basa fundamentalmente en la competencia entre un antígeno conocido radiomarcado y el antígeno presente en la muestra. Estos antígenos van a competir por una cantidad fija de anticuerpo y como los antígenos, tanto el radiomarcado como el presente en la muestra, compiten por una cantidad fija de anticuerpo, es justamente el nivel de antígeno presente en la muestra, sin marcar, el que va a determinar el grado de competencia. Entonces, se incuban los antígenos radiomarcados y los antígenos presentes en la muestra con una cantidad fija de anticuerpos. Luego de que se da esa reacción antígeno-anticuerpo, esa mezcla se separa en fracciones unidas y en fracciones libres. La fracción unida es la que contiene los complejos antígeno-anticuerpo y la fracción libre es la que contiene cualquier antígeno que no se haya unido al anticuerpo. La radiactividad que tengan estas fracciones, tanto la fracción unida como la fracción libre, se miden con contadores gamma o algún otro sistema de detección de radiactividad y la concentración de antígeno en la muestra se va a calcular en función de la relación entre los niveles de antígeno unido y total utilizando una curva de referencia. Esta curva de referencia se construye midiendo la relación entre el antígeno unido y el total para una serie de ensayos con concentraciones de antígeno conocidos, ¿sí? La principal ventaja de los radioinmunoanálisis es la sensibilidad y por lo general se lo utiliza, como les decía, para detectar sustancias que están en muy pequeñas cantidades, como por ejemplo las hormonas o los fármacos, hasta el nivel de picogramos o femtogramos. La especificidad también es otra de sus ventajas y se logra justamente con el uso de anticuerpos específicos que reconocen selectivamente un antígeno. Pero bueno, la principal desventaja de estos métodos es la contaminación por el uso de reactivos radiactivos. Otro de los inmunoensayos que utilizan como marca isótopos radiactivos son los ensayos inmunoradiométricos, también conocidos como IRMA. En este caso es un inmunoensayo que utiliza anticuerpos radiomarcados, a diferencia de los RIA que utilizaban antígenos radiomarcados. Estos ensayos inmunoradiométricos admiten distintos formatos. El que ustedes pueden ver en la imagen, que es tipo sándwich, corresponde a un formato de tipo heterogéneo porque requiere pasos de lavados en donde se eliminan los antígenos que no se unieron, los anticuerpos radiomarcados que no se unieron, y es de tipo no competitivo, porque la señal va a estar directamente relacionada de manera directamente proporcional con la cantidad de analito presente en la muestra. En cuanto a las ventajas que tiene el IRMA, podemos decir que ofrece mayor sensibilidad que RIA. Y otra de las ventajas es que el inmunoensayo IRMA, como es una técnica que utiliza un exceso de reactivo anticuerpo marcado, se realiza en menos tiempo que el RIA. Y además es más fácil marcar anticuerpos que antígenos. En la actualidad existen numerosos diseños y nuevas variantes para llevar a cabo los ensayos inmunoradiométricos. Uno de ellos es la técnica de PRIST, por sus siglas en inglés, y se utiliza justamente para medir niveles de inmunoglobulina E en suero. Como recordarán, la inmunoglobulina E estaba asociada a procesos alérgicos y a reacciones de hipersensibilidad. Es decir, esta inmunoglobulina está presente normalmente en bajas concentraciones, pero se encuentra aumentada cuando el paciente está atravesando algún proceso alérgico.
Este test nos permite detectar justamente las IgE. Y como se observa en la figura, este ensayo utiliza como soporte sólido, utiliza un disco de papel en donde vienen absorbidos anticuerpos anti-IgE. Estos son los anticuerpos de captura que están absorbidos sobre el disco. Estos discos se van a incubar con el suero del paciente y las inmunoglobulinas E que estén presentes en el suero del paciente se van a unir a estos anticuerpos que están fijos sobre el papel. Luego de que la muestra se incuba con el disco de papel, se hace una serie de lavados y se adiciona un segundo anticuerpo que es antiinmunoglobulina E y que está conjugado con el isótopo radiactivo. Este segundo anticuerpo, que es el que está conjugado con el isótopo radiactivo, es el que va a reconocer a la IgE que esté unida al anticuerpo de captura solamente. Entonces, luego de una segunda incubación y de un lavado, se hace la lectura de la radiactividad del disco de papel. Estos resultados obtenidos en cuanto a la lectura de la radioactividad se comparan con una curva de calibración para poder determinar la concentración de inmunoglobulina E. Otra de las técnicas que se basan en ensayos inmunorradiométricos es la técnica de RAST, por sus siglas en inglés, y se utiliza para dosar los niveles de IgE específicas contra un alergeno en particular. Entonces, en este caso, en el disco de papel viene absorbido el alergeno y se va a incubar ese disco de papel con la muestra del suero del paciente alérgico. Si en el suero existieran las IgE específicas para este alergeno, van a quedar unidas al alergeno y en un segundo paso van a ser reconocidas estas IgEs por un anticuerpo anti-IgE conjugado con el isótopo radiactivo. Entonces, luego de las etapas de incubación y lavados correspondientes, se realiza la lectura de la radiactividad del disco de papel y esos resultados se comparan con la curva de calibración para poder determinar la concentración de IgE específica para este alergeno. Bien, ahora vamos a pasar a un tercer grupo de inmunoensayos que se basan en la interacción primaria y en este caso los inmunoensayos utilizan como marcador un fluoróforo, que ya vamos a ver lo que es, y la señal que miden es fluorescencia. Entonces, dentro de los sistemas de visualización para las técnicas de inmunomarcación, uno de los más utilizados es la fluorescencia. ¿Pero qué es la fluorescencia? Es la propiedad que tiene una sustancia de emitir luz cuando es expuesta a radiaciones de baja longitud de onda y de alta energía. Estas radiaciones absorbidas, que son invisibles a los humanos, van a ser transformadas en luz visible, es decir, de una longitud de onda mayor. En las técnicas de inmunofluorescencia, la señal que se mide es justamente la fluorescencia, pero esta fluorescencia es emitida por fluoróforos o fluorocromos que están conjugados a anticuerpos específicos. Los fluoróforos son sustancias que emiten un fotón cuando son excitados por un fotón incidente. Estos fluoróforos tienen la característica de que forman uniones con las inmunoglobulinas, pero no afectan los grupos de interacción con el antígeno, o sea, no afectan el parátope del anticuerpo, sino que esa reacción de unión se da entre los grupos amino y carboxilo de los anticuerpos. Una cosa a tener en cuenta es que el pH afecta mucho a la fluorescencia y por eso, teniendo en cuenta el tipo de fluorocromo que vamos a utilizar, es el pH al que vamos a trabajar. Por ejemplo, la fluoresceína trabaja un pH de 8, pero la rodamina trabaja un pH de 7. Y si tuviéramos que describir cómo se produce la fluorescencia a partir de un fluorocromo, entonces lo que ocurre es que la absorción de luz por parte de la molécula de fluorocromo eleva a la molécula a un estado de excitación en el cual tiene mayor energía. Esa molécula permanece en estado de excitación por un periodo de tiempo muy corto y luego retorna al nivel de energía menor
y es acompañado por la emisión de luz, que es la fluorescencia. Esta fluorescencia la podemos detectar por distintos medios. Podemos detectarla visualmente utilizando un microscopio de fluorescencia, mediante un detector electrónico en un citómetro de flujo o mediante el uso de un fluorómetro. Entonces, cuando utilizamos un microscopio de fluorescencia para poder detectar la señal que se genera en las técnicas de inmunofluorescencia, se admiten dos formatos o dos protocolos posibles: la inmunofluorescencia directa y la inmunofluorescencia indirecta. En la inmunofluorescencia en general, en las técnicas de inmunofluorescencia en general, tenemos varias ventajas, sobre todo que los resultados son relativamente rápidos, se obtienen relativamente rápido, son técnicas bastante sensibles, y si lo comparamos con técnicas microbiológicas que utilizamos para la detección de enfermedades infecciosas, en las técnicas de inmunoensayo, de inmunofluorescencia, no es necesario realizar cultivos de los microorganismos e inclusive podemos determinar la identidad de un microorganismo cuando está muerto. Las desventajas principales radican en el costo que tienen los reactivos, el equipo y sobre todo que se necesita personal especializado y entrenado para este tipo de técnicas, para poder analizar los resultados de este tipo de técnicas. Y una desventaja que está más bien referida a una limitación de la técnica, o sí, una limitación de la técnica, es el fotoblanqueamiento. El fotoblanqueamiento es la disminución de la intensidad de emisión de fluorescencia de la muestra, y eso se genera porque hay una descomposición irreversible de la fluorescencia de las moléculas. Este fenómeno se relaciona con la intensidad de la excitación y el tiempo durante el cual se estuvo excitando la muestra. Este efecto no se puede eliminar por completo, pero sí se puede reducir utilizando algunos reactivos que son anti-desvanecimiento, anti-blanqueamiento, como por ejemplo la glicerina, y se agregan en el momento de preparación de la impronta. Ahora vamos a ver los ensayos de inmunofluorescencia directa que por lo general se utilizan para la detección de antígenos, como por ejemplo los antígenos de Chlamydia trachomatis presentes en una muestra biológica. En este caso, el procedimiento consta en un solo paso básico, en donde la muestra clínica que presuntamente tiene los antígenos del microorganismo se pone en contacto con el anticuerpo monoclonal que está dirigido contra ese microorganismo y que a su vez tiene conjugado fluoresceína. Entonces, si el antígeno está presente en la muestra, el anticuerpo conjugado se va a formar un complejo antígeno-anticuerpo y la reacción va a ser positiva si aparece un color verde manzana que se puede observar al microscopio. En términos generales les puse esta línea de procesos en donde van a ver que lo primero que se hace es preparar la impronta de la muestra obtenida del paciente, que puede ser un poco de tejido, puede ser células en suspensión, entre otros. En paralelo, lo que se hace es preparar el conjugado fluoresceinado específico y se cubre cada área de la impronta con este preparado del conjugado con fluoresceína. A esto se le da un tiempo de reacción, o sea, se incuba a temperatura ambiente en cámara húmeda y luego se enjuagan, después de un tiempo determinado, se enjuagan los portaobjetos para poder eliminar todos los conjugados que no se unieron. Se coloca el medio de montaje y se cubren con cubreobjetos y ya se observa al microscopio de fluorescencia. Como les decía, es bastante básico, bastante rápido y la presencia del color verde manzana de la fluoresceína nos va a dar idea de una muestra positiva para ese antígeno en estudio. Las técnicas de inmunofluorescencia indirecta se utilizan en general para la detección de anticuerpos presentes en el suero. El procedimiento se realiza básicamente en dos pasos de reacción.
En un primer paso, el suero humano en el cual vamos a investigar la presencia de anticuerpos se pone en contacto con un sustrato antigénico específico. Si el anticuerpo estuviera presente en el suero, entonces el anticuerpo se va a unir al antígeno y va a formar un complejo antígeno-anticuerpo. Ahora bien, si ese suero no contiene anticuerpos, entonces todos los elementos del suero van a ser eliminados en el próximo lavado de la reacción. En el segundo paso, lo que se hace es adicionar un anticuerpo antiinmunoglobulina humana conjugado con fluoresceína. Entonces, si en el primer paso se formó el complejo antígeno-anticuerpo, en el segundo paso el anticuerpo conjugado con fluoresceína se va a unir a ese complejo y se va a observar una reacción positiva con fluoresceína de color verde manzana que se puede observar con el microscopio de fluorescencia. Acá van a ver que les puse otra vez la línea de procesos en donde se ven los pasos fundamentales para desarrollar esta técnica. En un primer paso lo que se hace es colocar las áreas de reacción, en las áreas de reacción las muestras provenientes del paciente, es decir, el suero del paciente se pone en contacto con el antígeno que está inmovilizado en las placas, en los portaobjetos, perdón. Entonces, se incuba ese primer paso de reacción en cámara húmeda y a temperatura ambiente. En un tercer paso se enjuagan los portaobjetos con buffer fosfato salino y se agrega el conjugado fluoresceinado. Se vuelven a incubar porque acá hay otra reacción, el conjugado con el anticuerpo primario. El anticuerpo primario que en este caso es el que viene del suero del paciente. Se hace un nuevo lavado del portaobjetos y luego se agrega el medio de montaje, se cubre con el cubreobjetos y esto se lee en el microscopio de fluorescencia. Otra de las tecnologías que permiten detectar la señal en las técnicas de inmunofluorescencia es el citómetro de flujo. Esta tecnología permite el análisis de una suspensión de células marcadas con fluorocromos y por lo general se utiliza para el estudio de poblaciones celulares que se encuentran en sangre periférica, en médula ósea o inclusive en tumores sólidos que han sido disgregados. En este equipo, las células pasan por un campo de detección que está atravesado por un rayo láser. Ese rayo láser lo que hace es dispersar la luz y activar la fluorescencia. Entonces, mediante sensores se analizan y cuantifican las poblaciones en estudio en función de sus propiedades físico-químicas y del marcaje con fluorescencia. Para poder separar las células, este aparato tiene acoplado un sistema de carga que carga eléctricamente las células y además tiene placas deflectoras que permiten separar estas células cargadas. Entonces, además de basarse en la detección de fluorescencia emitida por cada una de las células marcadas, también lo hace en función de otras propiedades, como por ejemplo el tamaño o la complejidad interna. Como consecuencia de las señales que analizan estos equipos, se pueden generar dos tipos de gráficos. Un gráfico en 2 dimensiones, que conocemos como dot plot, o un gráfico en una dimensión que se conoce como histograma, y en donde podemos ver las distintas poblaciones celulares marcadas. Las desventajas principales de estas tecnologías es el elevado costo, el personal que tiene que estar especializado, el personal que trabaje con este tipo de equipos es especializado, y una de las características, una de las desventajas principales es que los citómetros necesitan muestras monodispersas. Por eso, muestras como sangre periférica, fluidos biológicos, médula ósea, no requieren mucho procesamiento, pero, por ejemplo, tumores sólidos o muestras que han sido parafinadas sí necesitan un pretratamiento, un proceso de disgregación un poco más fuerte antes de ingresar al citómetro. Otra de las posibilidades que tenemos para detectar la señal de fluorescencia en los ensayos de inmunofluorescencia es utilizar un fluorómetro. En este caso vamos a describir un inmunoensayo en particular que se conoce como inmunoensayo por polarización de la fluorescencia, o conocido por sus siglas FPIA.
Es un inmunoensayo en formato competitivo homogéneo y a grandes rasgos en este ensayo lo que ocurre es que un antígeno marcado con fluoresceína compite con el antígeno que debería estar presente en la muestra y está sin marcar por unirse a un anticuerpo específico. Pero además de esto, que es el formato competitivo, tiene en cuenta también tres conceptos claves para medir analitos específicos en el formato homogéneo competitivo. Uno de los conceptos es la fluorescencia, que ya saben en qué consiste, pero bueno, en este caso lo que ocurre es, lo que utilizan es la fluoresceína. Entonces la fluoresceína absorbe energía a 490 nanómetros y libera energía a una longitud de onda superior y esto se emite como luz fluorescente. Otro de los conceptos en los que se fundamenta este método es la rotación de las moléculas. Y acá lo que ocurre es que las moléculas que son más grandes rotan más lento que las moléculas que son pequeñas. Este principio es lo que permite a este ensayo distinguir entre moléculas pequeñas y moléculas grandes. En este caso, las moléculas pequeñas sería el antígeno marcado solito, o sea, el antígeno libre, y las moléculas grandes serían los complejos, antígeno marcado y anticuerpo. Este principio de rotación de las moléculas es lo que se puede observar en las imágenes de la presentación. Bueno, y el último concepto en el que se basa este tipo de ensayos es la luz polarizada. En este caso, las propiedades de polarización por fluorescencia de las moléculas grandes y las moléculas pequeñas es lo que permite distinguirlas. La luz polarizada describe ondas de luz que están presentes solamente en un plano simple del espacio. Entonces, cuando la luz polarizada es absorbida por una molécula pequeña, la molécula pequeña tiene capacidad de rotar su posición en solución antes de que la luz emitida sea emitida como fluorescencia. Entonces, en este caso, la luz emitida se libera en un plano diferente del espacio de donde fue absorbido y por eso se la denomina luz despolarizada o no polarizada y no va a ser detectada. Sin embargo, cuando la luz polarizada es absorbida por el complejo antígeno marcado y el unido al anticuerpo, que es la molécula grande, la luz polarizada se libera como fluorescencia polarizada, porque estas moléculas grandes no rotan rápidamente en solución y el detector puede llegar a medirlas. Entonces, si tenemos una señal alta, significa que hay muchas moléculas grandes del complejo antígeno marcado anticuerpo, y como este es un ensayo de tipo competitivo, esto implicaría que la cantidad de antígeno presente en la muestra, sin marcar, es baja. Este tipo de ensayos se utilizan para proporcionar mediciones exactas y bien sensibles de analitos pequeños, como por ejemplo las drogas terapéuticas, drogas de abuso, hormonas, entre otras cosas. Ahora vamos a ver un cuarto grupo de inmunoensayos basados en la reacción primaria y son los inmunoensayos quimioluminiscentes. Este tipo de inmunoensayos utiliza una molécula luminiscente para la detección y esa luminiscencia emitida por la molécula se detecta en un luminómetro. La luminiscencia es uno de los métodos de detección que proporciona una mayor sensibilidad y por eso es muy utilizada en endocrinología para medir pequeñas cantidades de analitos pequeños. Las principales ventajas que tiene este método es el amplio rango dinámico de trabajo, la alta intensidad de entrega de la señal, la ausencia de interferencias de fondo y la alta especificidad, velocidad, estabilidad y compatibilidad para trabajar con diferentes protocolos de ensayo. Y la principal desventaja es su alto costo. Los inmunoensayos quimioluminiscentes admiten dos formatos posibles, el CLIA directo y el CLIA indirecto. En la técnica directa se utilizan luminóforos que están directamente unidos al objetivo o a un anticuerpo que va a reconocer el objetivo. Estos marcadores directos pueden ser ésteres de ácido y rutenio.
Como pueden ver en la imagen del CLIA directo, tenemos una superficie sólida, que en este caso son las micropartículas magnéticas, sobre el cual está anclado un anticuerpo de captura que va a reconocer el antígeno, y luego se agrega un anticuerpo, un segundo anticuerpo, que va a reconocer el antígeno, y este anticuerpo es el que tiene adherida la molécula luminófora. La otra técnica que admite el CLIA es el método indirecto, y en este caso se utilizan enzimas. Estas enzimas están están conjugadas a anticuerpos que van a reconocer el analito. Algunas de las enzimas pueden ser fosfatasa alcalina con su sustrato que es el AMPPD, o pueden ser la peroxidasa con luminol como sustrato o algunos de otros derivados. Y esto es lo que se observa también en el esquema del indirecto. Primero un anticuerpo de captura que va a reconocer el antígeno. Este anticuerpo de captura está sobre una superficie sólida, y luego hay un segundo anticuerpo que va a reconocer el antígeno, y la enzima va a actuar cuando se forme el complejo completo. Una vez que la enzima actúa sobre el sustrato, se genera la señal. Acá tienen un código QR que les va a permitir observar paso a paso el fundamento de estas técnicas, sobre todo en CLIA directo, la técnica directa. Y los últimos inmunoensayos basados en la reacción primaria que vamos a ver son los inmunoensayos electroquimioluminiscentes ECLIA. En los inmunoensayos electroquimioluminiscentes, la señal que medimos también es la luminiscencia, como en los inmunoensayos anteriores, en los quimioluminiscentes. Sin embargo, en este tipo de inmunoensayos se utilizan intermediarios que son quimioluminiscentes y que son generados electroquímicamente cuando se aplica una diferencia de potencial al sistema de reacción. Es lo único que diferencia a estas técnicas de las anteriores, de la CLIA, de las técnicas de CLIA, de las quimioluminiscentes. Es la forma en la que se genera la señal. En cuanto a las ventajas de los inmunoensayos basados en electroquimioluminiscencia, son muy similares a los de quimioluminiscencia. Tienen un amplio rango dinámico, son muy sensibles y muy específicos, por eso se los utiliza mucho para medir se los utiliza mucho en endocrinología para estudiar el perfil tiroideo, para evaluar marcadores de daño cardíaco, para determinar marcadores tumorales, entre otras cosas. Y en cuanto a las desventajas de esta tecnología, la principal desventaja es el costo del equipo y de los reactivos, y la necesidad de trabajar con personal especializado.